¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Por qué es tan importante que explotemos las calles el 6 de agosto? Porque ahora mismo, a espaldas del pueblo, están organizando la próxima rifa, aunque le llamen votación. Porque es el día en que van a pretender darle el tiro de gracia a nuestra patria, ese suelo que tanto nos une en el mundial. Le ponen nombres complicados a lo simple para que no entiendas nada y creas que no va con vos. La ley de tierras tiene que ver con vos, porque es tuya. Van a intentar modificar puntos fundamentales, por ejemplo, vender los terrenos arrasados por incendios forestales, algo prohibido hasta ahora, justamente para evitar que los incendien a propósito. Habilitar la compra históricamente prohibida de territorios como lagos, zonas de frontera y hasta cordilleras, sí. La que cruzó San Martín, enfermo, desnutrido y con reuma, combatiendo ayer a los que nos gobiernan hoy. Son los mismos. Ningún medio habla del expediente donde se explica cómo el gobierno se comprometió a ceder 100.000 hectáreas de nuestra Patagonia a Israel para que en 2026, o sea, hoy, se comience con un mini Estado de Israel disfrazado de emprendimiento inmobiliario. Josué, profeta de Israel, sobre la tierra arrasada que deliberadamente no solo abandonaron para que ardiera, prohibieron el acceso a brigadistas. En febrero de 2024, apenas asumido el mandato, Milei se reunió con Netanyahu en Israel. Para junio, el responsable del mayor genocidio de los últimos tiempos ya tenía el mapa de la Patagonia arriba del escritorio. La nueva tierra prometida le llamó. Celebran los sionistas que un psicópata patético y decadente les dé las llaves de tu casa y de la mía. Por eso es tan importante frenarlos el 6 de agosto. Porque si pensás que ese genocidio a cielo abierto en Gaza, que mirás en redes, acá no va a pasar, que es imposible, que acá no, acá sí. Están desplazando argentinos de su propio territorio por orden de Israel. Y te recuerdo que Patagonia va con P, de Palestina. Vamos a hablar de extranjerización de tierras. La discusión suele quedar atrapada entre tecnicismos económicos o en el abstracto concepto de libre mercado. Pero la realidad es mucho más terrenal y peligrosa. Se trata de tu seguridad como habitante, de tu acceso al agua, a los alimentos, a la tierra donde vivís. Mi nombre es Débora Mavaires, esto es Odisea Submarina, y hoy analizamos lo que nadie dice sobre la ley que intentan aprobar en el Congreso el día 6 de agosto. El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada suena a primera vista como una garantía jurídica impecable. Promete ponerle fin a las usurpaciones mediante desalojos exprés, y si no tenés un título de propiedad otorgado por el Estado, las fuerzas de seguridad te sacan de la tierra en cuestión de horas. Así de simple. Pero detrás de ese trámite sumarísimo hay una trampa mortal. En la Argentina profunda, miles de comunidades de pueblos originarios y familias campesinas habitan y trabajan los campos desde hace muchas generaciones. Pero no tienen un papel firmado, porque son preexistentes a la nación. Bajo esta nueva norma, siglos de posesión ancestral quedan reducidos a un delito, ocupación ilegal. Y todo esto tiene que ver con la propia historia del presidente de la nación. Viajemos al sur de Santiago del Estero, al departamento Mitre. A fines de los años 90, la empresa agropecuaria La Ponderosa Sociedad Anónima compró 7.000 hectáreas de monte en el paraje Pampa Atún. El dueño de la firma, Norberto Beto Milei, el padre de Javier Milei. Pero esa compra tenía un detalle. El campo no estaba vacío, se vendió con la gente adentro. En esas hectáreas vivían desde tiempos inmemoriales 19 familias de la comunidad Sanavirón, organizadas en el movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase. Tenían cultivo, ganado,
vidas enteras, incluso un relevamiento territorial otorgado por el propio Estado. Durante casi 30 años el conflicto estuvo paralizado en la justicia. De un lado el título de propiedad comprado por el empresario del transporte y del otro los derechos posesorios y la historia de un pueblo originario. Si en aquellos años hubiera regido la ley que hoy el hijo de aquel empresario quiere aprobar, habría barrido a esas 19 familias así, en un tris. Pero la historia tomó un rumbo distinto. A finales de 2024, en la escribanía de Ñatuya, las partes se sentaron a firmar un convenio transaccional de acuerdo salomónico. Un poco injusto, ¿no?, para quienes siempre habitaron, pero Norberto Milei reconoció la posesión de las familias originarias y les cedió legalmente 3.000 hectáreas. Las otras 3.000 quedaron para la empresa destinadas al cultivo de algodón, maíz y trigo. Miren el nivel de paradoja, ¿no? Porque la familia presidencial logró destrabar un conflicto de 3 décadas y quedarse con la mitad de un megacampo gracias a que existió una instancia de negociación y reconocimiento de esa posesión originaria. Sin embargo, el proyecto de ley que impulsa el propio Ejecutivo busca destruir ese mismo mecanismo. ¿Por qué será? Elimina la mediación, ignora la posesión histórica y convierte al Estado en un martillo que ejecuta desalojos blindados para el que tiene un título comercial no siempre bien habido. Lo que sirvió para solucionar las inversiones de su padre, hoy se busca ilegalizar para el resto del país. Esto no es un tema menor, porque en Argentina existen alrededor de 1.800 comunidades originarias registradas en el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y más del 70% no cuentan con un título de propiedad comunitaria definitivo. Esto abarca más o menos a 1.300.000 argentinos y cientos de miles de familias campesinas e indígenas cuyos hogares y medios dependen de esa tierra donde llevan generaciones viviendo. Solo unas 700 a 800 comunidades de las 1.800 tienen la carpeta técnica concluida mediante la Ley de Emergencia Territorial. Esa carpeta técnica de relevamiento territorial es solo la demarcación del plano y el reconocimiento de que ocupan históricamente ese lugar, pero no es un título de propiedad. Si el proyecto de inviolabilidad de propiedad privada entra en vigencia con procesos de expulsión sumarísimos, tal como lo quieren hacer en cuestión de horas, bastaría con que un privado o una empresa presente un título comercial, habiéndolo comprado con la gente adentro, para que la fuerza pública desaloje ese lugar. Entonces dejarían sin validez el relevamiento territorial que hizo el mismo Estado, las carpetas del INAI y la posesión ancestral. Pero si vos crees que estás a salvo porque, bueno, vos no sos originario, después de todo, miren lo que pasó en la provincia de La Rioja. En los años 90, en pleno auge de la desregulación, un pueblo entero, Santa Vera Cruz, en la costa riojana, vio cómo las tierras donde vivían sus familias desde varias generaciones eran compradas por un inversor extranjero. Un rabino y empresario adquirió miles de hectáreas en la falda de la sierra, con el poblado, las casas y los vecinos adentro. Joseph Chaim Lieberson, que también figura en las actuaciones judiciales como John Lieberson, es un rabino y empresario estadounidense vinculado comercialmente al sector de los alimentos, representante de la firma Merco Kosher. Adquirió mediante remaje y escrituración irregular, quiero aclararlo, irregular, lo repito, 200.000 hectáreas en la cordillera riojana, en Valle Hermoso y Vinchina, La Rioja.
por una cifra irrisoria de $650.000, lo que vale un departamento en Puerto Madero. La gravedad del hecho es que dentro de ese perímetro comprado con la gente adentro no solamente estaba el poblado, estaba la iglesia, la capilla, la escuela pública, los puestos sanitarios, sino que también era una de las mayores reservas de agua dulce y glaciares de la provincia más árida del país, una zona de alto interés minero. ¿Y qué pasó cuando el pueblo se negó a ser desalojado y la provincia intentó frenar el avasallamiento, ya por el año 2008? El privado fue a litigar, pero no a la justicia de La Rioja, no a la justicia federal, aunque era una zona estratégica, sino que hizo valer los tratados de protección de inversiones extranjeras, y amenazó con llevar al Estado ante la Corte Federal de Nueva York. Fue precisamente este escándalo, el riesgo real de perder pueblos enteros y zonas de agua potable, la que obligó a sancionar en 2011 la regulación de la ley de tierras que hoy buscan derogar. Si la ley se modifica, esto podría repetirse al infinito y más allá. Con un agravante: si compran incluyendo su proyecto en el RIGI o el Super RIGI, ahí sí van a ir al CIADI, o a los tribunales de Londres, o a los tribunales de Nueva York. Y la demanda ya sería por miles de millones de dólares. Por eso buscan que se apruebe, junto con esta modificación a la ley de tierras, la ley que prohíbe la expropiación de esas tierras en un futuro. La derogación o la flexibilización de la ley de tierras que buscan aprobar en el Congreso el día 6 de agosto permitiría que corporaciones extranjeras o fondos soberanos extranjeros compren hectáreas masivamente con solo un aval provincial. ¿Te suena la idea de una corporación extranjera apoderándose del territorio nacional para extraer recursos hasta dejarlo seco? Porque eso ya lo vivimos. Y se llamó La Forestal. A principios del siglo XX, The Forestal Land, Timber and Railways Co. dominó más de 2 millones de hectáreas en el norte argentino. Tenía sus propios puertos, sus propios trenes, emitía sus propios vales y pagaba sueldos a una policía privada. Era un enclave colonial perfecto. Si pensás que la Forestal fue una excepción de la historia, mirá el mapa de la Argentina de principios del siglo XX. Y ahí vas a ver que la matriz de enclave colonial se repitió punto por punto en distintos lugares del país. En el litoral, sumado a la Forestal que estaba en el NEA, estaba Liebig Extract of Meat Company, que levantó el Imperio Británico en millones de hectáreas entre Entre Ríos y Corrientes. Tenían su propio pueblo, su propio puerto, sus propias reglas. El objetivo: producir millones de latas de carne para alimentar a Europa durante las guerras mundiales y entreguerras. La mayor proteína y la mejor proteína de nuestro suelo salía hacia el exterior mientras el poblador local trabajaba a destajo para el consumo ajeno. La zona de seguridad de fronteras que buscan borrar también se estableció por algo. Si miramos al sur, en la Patagonia, el imperio de la familia Brown y Menéndez Betti monopolizó más de 1 millón de hectáreas a ambos lados de la cordillera de los Andes. No solo eran dueños de la tierra y del ganado ovino, controlaban la energía de la época, el carbón y las vías de transporte. Imponían los precios en sus propios almacenes de ramos generales
esos que hoy son un supermercado muy conocido, llamado La Anónima, y desplazaron a los pueblos originarios. Cuando los peones rurales reclamaron condiciones dignas de trabajo, y estamos hablando de que les dieran una vela por día, aunque más no sea, el Estado mandó al ejército a proteger los intereses de la corporación, y el resultado fue la masacre de la Patagonia rebelde. ¿Ven el patrón? La Forestal en el Chaco santafesino, la Liebig en el litoral, los Brown en la Patagonia. 3 imperios privados extranjeros que controlaban la tierra, el alimento, la energía y las fuerzas de seguridad en el territorio. 3 momentos donde el Estado argentino cedió su soberanía y actuó como gendarme privado de las corporaciones. Bueno, vieron, ¿no?, que el presidente dijo que estaba pensando en poner a las Fuerzas Armadas a proteger las inversiones extranjeras. Es lo mismo. Lo que hoy nos presentan como un futuro libre y moderno no es más que un borrador del pasado que ya vivimos y que nos costó sangre, territorio y pobreza. La ley de tierras que hoy pretenden modificar se suma a las otras leyes que ya modificaron y a las que piensan seguir modificando. Si analizamos el paquete legislativo de hoy, con el Superrigi, la reforma laboral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la matriz extractivista de la Forestal reaparece punto por punto. Y mira cómo se alinean las fichas. Tierra y recursos, desalojo y extranjerización. Primero expulsás al habitante local sin título mediante el desalojo express para vender esas tierras y crear enclaves cerrados. El blindaje fiscal y financiero, Superrigi más la reforma del Banco Central. Las empresas exportan sin obligación de ingresar las divisas al país, ni liquidar en el Banco Central. La riqueza sale del suelo y se va directo a cuentas offshore, exactamente igual que como lo hacía la Forestal o como lo hacía Liebig, mandando la plata a Londres. Y además tenés la reforma laboral, que es la flexibilización extrema para bajar los costos operativos en estos enclaves productivos y poder pagar en especies. En la Forestal los trabajadores cobraban en vales que solo servían en las proveedurías de la propia empresa. Hoy la combinación de precarización laboral y libre contratación en un enclave extranjero reproduce exactamente la misma lógica, tanto en aislamiento como en dependencia económica. Y hay otro tema, ¿qué nos queda cuando estas corporaciones se van? La Forestal destruyó el 90% de los bosques nativos de Quebracho. No reforestó ni con un solo árbol. Y cuando el recurso se agotó y la demanda cayó, desmanteló sus fábricas y se fue. Dejó atrás pueblos fantasmas, desempleo y ruina ambiental. Hoy el esquema es idéntico. De la extracción del tanino pasamos al agronegocio intensivo o la minería. El impacto ambiental lo paga la región. La riqueza se gira al exterior. Acá no queda ni un solo dólar. Y los pobladores históricos son desplazados por la fuerza. Y aparece acá otro riesgo del que nadie habla. Piensen en esto por un segundo. ¿Qué pasa cuando le entregas cientos de miles de hectáreas productivas de la pampa húmeda o del norte a un fondo soberano extranjero? Lo adelantó el propio gobierno con Federico Sturzenegger hablando de los fondos cataríes que quieren venir acá a explotar la industria lechera. Tierras compradas no para abastecer al mercado interno, no para hacer un negocio y de hacernos socios de ese negocio, sino para producir leche y alimentos que van a viajar directos sin escalas al Golfo Pérsico.
cuando transformas la tierra en un enclave extractivo para la exportación directa, lo primero que pasa es que destruís a los pequeños y medianos productores locales, algo que ya están haciendo. Todo este plan económico está dejando a los productores pequeños de 100, 200 hectáreas, cuando mucho, en la lona y endeudados, además. Esos campesinos y chacareros son los que históricamente abastecieron de frutas, carne, leche, huevos a nuestras ciudades y van a ser desplazados por su quebranto, por la competencia desleal de megacorporaciones con blindaje fiscal y RIGI. Y entonces pasa otra cosa. Te quedas sin alimentos. La Argentina tiene que importar alimentos básicos y pagarlos a precios internacionales dolarizados, porque la tierra antes producía para los argentinos, pero ahora produce para el extranjero. ¿Qué pasó con la carne? Ha caído en un 20% el consumo de carne de los argentinos y se aumentó el consumo de carne en Estados Unidos, de carne argentina en Estados Unidos. Hoy la Argentina está produciendo para el consumo externo, pero nosotros vemos ese derrame que supuestamente debería suceder. Y el problema con el RIGI, el Super RIGI y las modificaciones con el Banco Central es que no van a dejar un solo dólar de esas exportaciones. Entonces, cuando tengas que comprar alimentos en el extranjero, vos no vas a tener dólares para pagarlos. Y así, no solamente perdiste la soberanía, sino que perdiste la seguridad alimentaria de tu población. Y esa es la paradoja más macabra del libre mercado. El derrame nunca llega. En la época de la forestal, los hacheros vivían desnutridos en el norte santafesino mientras extraían millones de toneladas de tanino para curtir los cueros en las industrias de Europa y Estados Unidos. Cueros que sacaban de las vacas que también sacaban de acá, por ejemplo, con la Liebig. En el país de la carne y del trigo, la gente del territorio no podía comprar comida y estaba endeudada con la empresa que le pagaba el sueldo. ¿A qué se parece, chicos? En serio. Si extranjerizamos las tierras productivas, el riesgo es exactamente el mismo. Convertir a la Argentina en una gran granja donde produciremos alimentos para el extranjero mientras nosotros no vamos a tener que comer. Las leyes que hoy intentan modificar se hicieron por algo. Ya tenemos la experiencia. La Ley de Seguridad de Fronteras buscaba evitar que potencias extranjeras construyeran enclaves económicos o demográficos para que más tarde pudieran servir de reclamos soberanos, infiltraciones o anexiones pacíficas. Y hay varios ejemplos en el mundo, suficientes como para ponernos los pelos de punta, porque no siempre son anexiones pacíficas. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video. De aprobarse estas modificaciones, pasaremos de ser un país con soberanía nacional, soberanía territorial, a convertirnos en un conjunto de parcelas privadas con bandera propia. Y nos lo quieren vender como modernización. Si no defendemos la tierra hoy, la pregunta ya no es quién la va a comprar, sino cuánto tiempo nos quedará de vida cuando nos quedemos literalmente sin comida, sin energía, sin agua y sin país. Y si queremos entender el costo humano de esta historia, hay que recordar a quienes dieron la vida por tratar de proteger a los campesinos. En estos días se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Monseñor Angelelli, que tenía los pies en la tierra y que organizaba
a los campesinos, a los pequeños productores, para que pudieran acceder a la titularidad de esa tierra que trabajaron ancestralmente. Y no es que se les ocurrió un día reclamarla, sino que el Estado les había prometido que les iba a dar la titularidad de esas tierras, y nunca lo había cumplido. Por ponerle voz a los sin tierra, fue asesinado en épocas de dictadura, pero con complicidad local en La Rioja. Casualmente, esa familia hoy también está en el gobierno. Hoy nos quieren convencer de que entregar el suelo patrio a los fondos extranjeros es progreso y que sacar a los campesinos argentinos con desalojos express es justicia. Y nos han convencido de cada cosa que algún salame todavía la puede llegar a creer. Un país que vende sus fronteras, que expulsa a su propia gente, ya no es un país, es un mercado de hacienda. Estamos siendo rematados. ¿Y por qué te cuento todo esto? No te lo cuento para que digas, uy, sí, son muy poderosos, son demasiado importantes, mejor nos rendimos. Porque rendirse no es opción. Te lo cuento para que entiendas todo lo que estás a punto de perder por no moverte, por no tener información, por no saber. Y ahora ya lo sabes. Y si son poderosos por plata, es cierto, pero son poquitos. Y nosotros, los pobres, somos muchos. Y si los de abajo se mueven, los de arriba tambalean. Defendamos lo nuestro, porque sin país no somos nada. Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan, con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera yanquis de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera yanquis de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera yanquis de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera yanquis de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se domina. Golpe,
Dios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera Yanquis de América Latina, desde el barrio hasta la cordillera. Fuera Yanquis de América Latina, este continente ya decidió su bandera. Fuera, 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 fuera. ¡Ay, carajo! Hay veces que los privilegiados pierden de vista su condición de privilegiados y no se dan cuenta de que la distancia que los separa del resto de la sociedad es una distancia que tienen que mantener a raya, porque si no, ese propio estatus privilegiado entra en peligro de colapsar con toda la sociedad. Lo que está haciendo este modelo económico es concentrar ingresos a un nivel que empieza a peligrar la estabilidad social y la sostenibilidad política de su propia supervivencia como modelo. Y la verdad, empiezan a aparecer alarmas en los sectores menos pensados. Publicó hace algunos días un informe realmente imperdible, la Fundación Pensar. La Fundación Pensar es la del PRO, la que armó Mauricio Macri como think tank para que le proveyera políticas de Estado para su gobierno. Y en la Fundación Pensar acaban de publicar este informe que consta de un trabajo de Mora Josami, un trabajo de Hernán Lacunza y un trabajo de Fernando Moiguer, que a mí me pareció el más jugoso de los tres. Fernando Moiguer es un consultor de marketing, pero que también hace encuestas de política y sobre la sociedad, que dibujó una pirámide social que refleja, según sus trabajos de campo, la nueva estructura socioeconómica de la Argentina. Les pido a los que estén mirando el canal de YouTube que se miren, que se busquen en esta pirámide social. A los que no, les voy a leer yo, y voy a empezar por abajo, para que tengamos real conciencia, para que captemos en su profundidad lo que esto significa. Según Moiguer, un 50% de los argentinos son de clase baja. La mitad de la población argentina es de clase baja. Baja inferior o baja superior. Los de la baja inferior, un 19% de la sociedad, sobreviven con ingresos por familia del orden de los 710.000 pesos en promedio. Claro, es básicamente lo que recibe una familia que depende de la ayuda estatal para sobrevivir. La asignación por hijo, se sabe, tiene más poder adquisitivo que cuando asumió Milei, porque se ocupó, para que no le explote todo por el aire, de actualizarla por encima de la inflación. A diferencia de lo que hizo con los jubilados, a los cuales les comió un 15% de su poder adquisitivo. Pero en esta clase baja inferior, lo que hay es apenas una limosna para que se mantengan, digamos, por encima del nivel de inanición. Después, arriba inmediatamente, está la clase baja superior, que representa un 31% de la población, según el diagnóstico que hace el PRO, según el diagnóstico que hace este informe de Fernando Moiguer, y cuyas familias viven con un promedio de 1.350.000 pesos al mes.
Estamos hablando de un ingreso por debajo de la línea de pobreza para una familia de 4. Pero repito, es la situación en la que se encuentra 1/3 de la población argentina, según este informe de 36 páginas que les recomiendo lean de punta a punta. Arriba de esa clase baja que ocupa la mitad de la población está la clase media-baja, que representa un 26%. Esa clase media-baja sobrevive con $1.900 de ingreso promedio familiar. Esa clase media-baja es una clase media-baja que se cayó de muchos de sus consumos habituales, que está golpeada por haber perdido poder adquisitivo, sobre todo por el aumento de servicios y de transporte, que vive la realidad del pluriempleo, que está sobreendeudada en 7 puntos porcentuales más de lo que estaba en 2023, por lo cual su consumo y sus perspectivas están muy restringidas. Pero claro, no están caídos como la clase baja. La clase baja se repliega sobre lo elemental, según el diagnóstico de Moiguer. Le preocupa, bueno, quedarse sin eso de elemental que tienen, no poder llegar a comer lo indispensable, el 30% de su gasto es alimentos, y no hay un concepto de país que la contenga. Claro, arriba de la clase media-baja está la clase media-alta o media típica. Ese sector valora la riqueza, habla de esa riqueza, empieza a ostentarla, intenta seguir el camino de consumo de la clase alta, pero no le da el bolsillo. ¿Por qué? Porque su ingreso bajó 16 puntos respecto de 2023. Es una clase media en compresión. Y arriba de ella está la clase alta, la de los únicos ganadores. Los que compran dólares, los que se van de viaje afuera del país, los que cambian el auto, que ya lo cambiaron porque este año se están desplomando los patentamientos, en parte porque esa clase alta ya tiene el auto nuevo que compró el año pasado. Su salario se multiplicó en dólares, viven con un ingreso promedio de 11 palos por familia. En fin, no pasan ningún tipo de privación y todavía tienen expectativa en que este reseteo, alumbre un nuevo país. Claro, son muy poquitos, 6% nada más. Del otro lado, en el otro extremo, hay un 50% de la población, y cuando ves esto, te das cuenta por qué Milei se derrite en las encuestas. Porque ese 50% de la población tiene mucha gente que lo votó y se sienten recontra traicionados por eso que hizo Milei, por haberlos hundido todavía más en la pobreza. Claro, las miradas sobre la política de uno y otro extremo de la pirámide empiezan a navegar andariveles distintos, del mismo modo que la economía de los sectores ganadores crece, pero emplea a 250.000 personas, y la economía de los sectores perdedores está catatónica y es la que emplea 8 millones de personas, el comercio, la industria, la construcción. Claro, del otro lado la minería, el petróleo y el agro, emplean a muy poquita gente. Ese modelo extractivista es la base de un país inviable y algunos de los dueños se están empezando a dar cuenta. Esta mañana la pasé en un evento que organizó en el Malva una universidad suiza, la Universidad de St. Gallen. El evento lo coorganizaban con Clarín y con La Nación. Es un grupo de pensamiento que se titula SMS, que armó toda esta jornada, que se llamaba Repensar Argentina, donde el panel final estuvo a cargo de dos periodistas, dos grandes colegas, mujeres, Luciana Vázquez y Silvita Neistat, que labura acá en la radio, y que contó con la participación de otros dos panelistas. Raquel Chan, la científica, descubridora del trigo transgénico antisequía, el trigo HB4,
y Rodrigo Sarazaga, un sacerdote jesuita que además es politólogo, que además es licenciado en filosofía y en teología, y que fundó él también un centro de estudios que se llama CIAS. Ese centro de estudios hace todo el tiempo informes sobre la realidad social y estudios también cualitativos sobre cómo ven en esa ancha base de la pirámide el proceso político, las personas que la habitan. Y Sarazaga, adelante de varios de los dueños de la Argentina, adelante, por ejemplo, del presidente de la Asociación de Bancos, adelante de Daniel Funes de Rioja, el expresidente de la Unión Industrial, adelante de Facundo Gómez Minujín, el jefe de la AmCham, de la poderosa Cámara Argentina Estadounidense de Negocios, y del JP Morgan Argentina, advirtió cosas como esta. Acá hay ganadores de este modelo extractivista. Bueno, hay que ponerle un modelo con más poder. El acuerdo va a tener que ser con eso. A los otros no los vas a convencer, ¿eh? Andá a convencer a alguno de estos que deje un privilegio. Por eso creo, y me parece muy bien lo que dice, es con poder, sin poder no hay cambio. Entonces creo que hay que formar, y ahí sí, me parece que en la coalición reformadora necesitas un consenso. Y para mí ese consenso justamente es en torno a la justicia, en torno a la educación y en torno a las posibilidades de empleo. Ahora, tiene que ser un consenso que vos se lo puedas plantear a todos, ¿no? Porque el consenso que te deja afuera, 50%, no va a ser sustentable. ¿A quién se le ocurre que un consenso que deja 50% afuera va a ser socialmente sustentable y políticamente estable? No lo va a ser, ¿no? Ahora, Rodrigo... Falta de seguridad. Claro, sí, claro. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Porque Matías, ¿qué va a hacer finalmente? Después de varios años de recoger el cartón, va a ir de caño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la edad de imputabilidad y lo vamos a meter preso. ¿Alguna otra idea se nos tiene que ocurrir? Es un minuto lo que les acabo de pasar. La lucidez que contiene este minuto de advertencia a los ricos es invaluable, invaluable. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes que están escuchando ya lo conocen a Rodrigo Sarazaga, saben de estas advertencias que periódicamente lanza delante de auditorios como este, pero a mí francamente la de hoy me pareció especialmente destacable. Vi las caras de estupefacción de algunos de esos dueños cuando él les decía algo tan evidente como lo que acabamos de escuchar. ¿A quién se le ocurre que un consenso que deja 50% de la población afuera va a ser socialmente sustentable y políticamente estable? Esto es lo que descubrió el peronismo, cuando había un 50% de la sociedad afuera y en ese 50% de la sociedad empezaban a germinar ideas de verdadero cambio social para barrer con los privilegios de esa cúpula. El peronismo le dijo a la cúpula, ¿sabe qué? Repartile un poco a ese 50% porque si no, vienen por vos. Y durante varias décadas eso funcionó para mantener el pegote de nuestra sociedad. Yo no soy peronista y preferiría un cambio más profundo que el que propone la conciliación entre excluidos y privilegiados. Pero la verdad, estamos adentrándonos en un mundo y en un país bastante parecido a ese previo al peronismo, en el cual las fortificaciones amuralladas de los ricos temían el aluvión zoológico de los cabecitas negras. Y la verdad, es bueno que alguien les advierta esto a los dueños, como lo hace, diría yo, inmejorablemente Sarazaga. Porque Sarazaga también advierte sobre el problema que va a tener Vaca Muerta para desarrollarse si es una isla en un país de miseria. Se los dijo así, escuchá. Yo creo que Vaca Muerta es mucho más viable si tenemos una propuesta para el conurbano, ¿no es cierto? Es decir, Vaca Muerta se va a beneficiar de un riesgo país más bajo, se va a beneficiar de una política más estable, de una sociedad más viable, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay que apelar a la codicia, ¿no? Que vean, de uno y otro lado, a Matías también le hablaría la codicia. Claro. Y al empresario también, es decir, che, en hacer un país más grande,
con más futuro, te vas a beneficiar. Vamos, la torta va a ser más grande para ambos, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahora sí creo que hay una parte en la que entran los valores, porque si finalmente lo único que te va a importar es tu bolsillo y es muy difícil que te convenza de un modelo para todos, ¿no? Matías, ese Matías del que habla, es un cartonero que también habló en el mismo evento esta mañana, en Repensar Argentina. Y claro, le dice tanto al rico que tiene un proyecto atado al rigui en Vaca Muerta, como a Matías el cartonero, Sarazaga les dice, aún para sus intereses particulares, es importante que haya una sociedad viable, una sociedad en la que se pueda convivir. Y es cierto que la Iglesia ha jugado históricamente el mismo rol que el peronismo en ese intento de conciliar intereses que son contrapuestos, como los de Matías y el magnate petrolero de Vaca Muerta. Pero es cierto también que estamos a un extremo tal de concentración y de egoísmo que estas advertencias, son las que más hondo pueden calar también. Son advertencias que hablan de un país inviable, de un país que aún consiguiendo los objetivos que se propone esta ultraderecha, los objetivos que se proponen los dueños detrás suyo, puede convertirse en un tembladeral, como lo fue la Argentina del final de los años 90, en el cual, era normal ver a una cantidad de excluidos, como los que estamos viendo ahora, en aquel momento de la mano de un desempleo rampante que no tenía aplicaciones que lo contuvieran, no tenía Uber, no tenía Pedido Ya, no tenía nada de eso, pero que ahora empieza a manifestarse con la misma crudeza. Para que un esquema de crecimiento sea sostenible en el tiempo y para que pueda contener tanto socialmente como políticamente a toda la sociedad, no puede dejar a la mitad afuera. Se está dando cuenta hasta el PRO, hasta la Fundación Pensar. Los únicos que no la ven son los que están en el DERPO ahora. Cyrulnikov, me dijo que lo pronuncié bien, así que me alegro, de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, sí, lo dije varias veces frente al espejo, de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, para hablar de esto que va a convocar probablemente una enorme movilización este jueves frente al Congreso, porque el Congreso, como decíamos, va a tratar algo que le pusieron un título grandilocuente, que es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero masivamente desde la prensa lo llamamos Ley de Extranjerización de Tierras, porque el huevo de la serpiente de este proyecto tiene que ver con la Ley de Extranjerización de Tierras, pero además involucra, como anticipaba Claudio en el primer bloque, una cantidad enorme de adendas que son igual de terribles que la extranjerización de tierras. ¿Nos querés contar un poco qué tiene este texto, que ahora lo matizaron como que es menos terrible y más votable que antes, pero no es tan así? ¿O sí? No es tan así. La intimación previa, por ejemplo, para un desalojo actualmente es de 10 días y quieren reducirlo a 3 días. Hay cuestiones donde la cautelar, por ejemplo, por un desalojo, hasta hoy se puede probar que hay una relación de alquiler con pagarés, con recibos los de la papelería, con pruebas, con testigos. En un proceso judicial de desalojo, hoy se puede probar. Bueno, apuntan a una modificación en el artículo 1222 del Código Civil, donde ahora toda esa prueba no tiene valor, solo tiene valor el contrato y las facturas emitidas correctamente, cosa que no ocurre, no tenemos facturas emitidas por la mayor parte de los inquilinos e inquilinas. ¿Y los contratos no se declaran? No se declaran los contratos, hay un registro de locación de inmuebles donde hay menos del 5% de los contratos en todo el país están registrados. Esa situación
de irregularidad no es atribuible al inquilino, es atribuible a propietarios que no registran su contrato de alquiler, donde tienen que registrarlo, y la modificación que quieren hacer mediante esta ley de extranjerización de tierras es que estos procesos me perdí lo que estaba por comentar. Decías que lo que se reduce es el tiempo de posibilidad de un inquilino, en este caso, de poder, por ejemplo, una de dos, o regularizar su situación para no ser desalojado, o reclamar de alguna manera que este desalojo no es pertinente. Más que nada es el tema de las pruebas, de la apertura. O sea, cuando se hace un juicio de desalojo, se hace una apertura de prueba, el inquilino cómo demuestra que es inquilino de esa persona con el contrato de alquiler y cómo acredita los pagos, muchas veces con transferencias bancarias, muchas veces con un recibo de papelería, y eso ahora no va a ser... con esta modificación, si logran imponer esta modificación a la ley, no va a ser útil como prueba de pago, ni tampoco de cuando la no suele existir otra cosa que claro, eso. Y además que no es que es algo que se va a ver perjudicada a la población inquilina sin ser la que evade, porque el que evade no es el inquilino, el que está evadiendo en todo caso es el propietario que no hace la factura, el contrato no lo hace cumpliendo con todos los requisitos legales, sino no está pagando los impuestos por ingresos. No declara la renta que le ingresa por el contrato de alquiler. Por el contrato de alquiler. O sea que, perdón, digo, lejos de ser esto, como le gusta decir al gobierno, un contrato entre privados, donde los privados, etcétera, lo que va a haber es una participación del Estado para que haya una dictadura del propietario. Claro, exactamente. Lo que están haciendo es meterse en la relación contractual entre inquilinos y propietarios y poner la prueba documental exclusiva, los 5 días con simple caución juratoria, o sea que no es como actualmente, que el juicio actualmente es sumarísimo. Por la ley de alquileres se había modificado el artículo sobre desalojos y se había incorporado, entre otras cosas, que los desalojos podían ser en plazo sumarísimo, o sea, por tracto abreviado. Eso ahora pasa a ser 5 días con simple caución juratoria. El propietario dice, es un inquilino, yo lo quiero desalojar sin demostrar ninguna prueba, y en 5 días puede ser desalojado. Y el preaviso, que actualmente de 10 días para desalojar cuando no hay continuidad del contrato o cuando la persona no puede pagar el alquiler, ese plazo que ahora es de 10 días pasa a ser de 3 días. Magalí, digo, ¿cuál es el universo de personas afectadas hoy por hoy? ¿De cuánta gente está en situación de inquilino, de alquiler? A nivel nacional es el 20,7%. A nivel Ciudad de Buenos Aires estamos en un 42% de la población alquilando la vivienda que habita. Las ciudades como Córdoba, Rosario son las ciudades más inquilinizadas después de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la más inquilinizada de América Latina. Wow. 42%. O sea, casi la mitad de la Ciudad de Buenos Aires alquila. Y en realidad, los propietarios son solamente el 51,7%, o sea que el resto, el 48,3%, vive o en barrios populares, o en pensiones, en hoteles familiares, o alquilando bajo locación, bajo un contrato de locación. Es bueno tener en claro que este es el proceso de las últimas 2 décadas que se vivió. O sea, se duplicó prácticamente el nivel de en los últimos 20 años en la Ciudad de Buenos Aires. En un contexto se produjeron 2 cosas: expulsión de gente de la ciudad por la suba en el precio de las propiedades, y creciente inquilinización que involucra casi la mitad de la población. Perdón, con una situación además en la que creció un montón la cantidad de plazas, porque uno ve la cantidad de edificios que se construyeron en los últimos años y ve cada vez más gente en la calle. Hay algo en todo esto del mercado, la oferta y la demanda, hay algo que no cierra en esa cuenta, ¿no? Es que lo que hacen es comprar vivienda para ser una reserva de valor, no para brindar un servicio público como debería ser el alquiler, debería ser un servicio público, así como la vivienda y la educación son servicios públicos. La vivienda también debería serlo porque está garantizada por el artículo 14 bis, y también por el artículo 75, inciso 22,
los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional también garantizan el derecho a la vivienda digna y la seguridad en la tenencia de la vivienda. Que esa seguridad en la tenencia de la vivienda se derogó por decreto con el decreto 70-2023, que el plazo mínimo era de 3 años, hacía 2 meses que se había discutido en el Congreso y no había necesidad ni urgencia en emitir un decreto que lo que hizo fue disminuir el plazo de alquiler, aumentar la frecuencia de los aumentos en los alquileres, y ahora vienen con esta nuevo ataque a la población inquilina, que es ahora te van a desalojar en 3 días. Ahora, por más que pruebes con testigos, con recibos, que sos inquilino, esa prueba no es válida. Eso es lo que quieren imponer. Por eso como está viniendo como anillo al dedo a Jorge Macri, ¿no? Yo creo que es una política conjunta entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con esta limpieza territorial que quieren hacer, de eliminar a una parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires, quitarla de la Ciudad de Buenos Aires, y como siempre que hay una voz disidente en cuanto a sus ideas, ellos lo que hacen es discutir y rebatir ese sentido común, incorporando un sentido común propietarista que dice, no, la ley de propiedad privada, la propiedad privada está por encima de cualquier otro derecho. La propiedad privada, como está en el artículo 18 de la Constitución, no es el sentido restrictivo de los que ya la tienen, es un derecho que tenemos todos a tener propiedad privada. Entonces la interpretación que se está dando, que es la contraria a la que debe tener, que es que todos tenemos que poder acceder a la vivienda estable, a la vivienda digna. Bueno, se elimina la función social de la propiedad, desplaza el interés colectivo, digamos, no tiene nada que ver con el sentido que tiene. ¿Cuál es el precio, el valor promedio de un alquiler en Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires es alrededor de 700.000 pesos. 700. Hablamos de un departamento pequeño, de dos ambientes. Sí. O sea, una familia numerosa, está hablando de otro número. Después me preguntan por qué la gente tiene menos hijos. Ahí tienen parte de las razones, pero también hay mucho hacinamiento dentro de las familias inquilinas. Sí. Pensaba en que es interesante esto que planteabas al respecto de que en respuesta a lo que decía Manu, cada vez vemos más construcciones de edificios y más gente en la calle. Lo que se hace es construir para reserva de valor, o sea, en forma de inversión y lavar. La pregunta sobre dónde vienen esos fondos nunca se hace. Aparte hay que decir también que buena parte del déficit habitacional es palo a palo con la cantidad de vivienda ociosa que hay en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, también la misma cantidad de gente sin vivienda que la cantidad de viviendas propiedades vacías. Sí. ¿no? Ahora, que deberían ser castigadas. Este planteo que esgrime el gobierno. En otros países está castigado impositivamente. El no uso de la vivienda. Ahora, es la barbaridad que se ve incluso que los que la están usando para obtener una renta ni siquiera pagan un impuesto sobre la renta que obtienen. La paga el inquilino. La paga el inquilino. Por eso yo digo que nosotros, los inquilinos e inquilinas, somos pagadores seriales de impuestos. Cuando me dicen, ¿y por qué tenemos que resolver un problema habitacional? Y porque yo soy una pagadora serial de impuestos, entonces merezco que el Estado me devuelva eso en garantía de derechos. Así como a mí, a toda la población inquilina. Lo que corresponde es que, si nosotros somos pagadores seriales de impuestos, pagamos impuestos toda la vida, que el Estado nos devuelva algo. Además, pagás tu impuesto y el impuesto del propietario, el impuesto a la renta, que no tenemos, cuando no tenemos renta. Pagamos impuesto a la renta sin tener una renta. Bueno, digo, esto está involucrado en esta discusión generalizada sobre de quién es la tierra, ¿no? Sobre la propiedad de la tierra. La tierra es un bien finito, o sea que la posibilidad de que todo el mundo tenga su vivienda se da de bruces contra la posibilidad de que alguien acumule tierra o propiedades infinitamente. Ahí es donde está la colisión. Digo, el gobierno sigue esgrimiendo esta idea de no, bueno, pero el que puede comprar puede seguir comprando infinitamente. Y no, porque no hay más ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene un límite, no hay más propiedades. La propiedad de la tierra incrementa la renta del suelo, es cada vez más escaso y consecuentemente los alquileres son cada vez más altos. Magalí, ¿por qué entonces hay que ir este jueves a combatir esta ley para que no salga aprobada? Primero que nada porque perjudica a toda la población inquilina, pero también perjudica a toda la población del Estado argentino. No hay una persona que no se vea afectada por esta ley, por lo menos las personas que habitamos este suelo, porque a los únicos que va a beneficiar es a los extranjeros multimillonarios
que quieran adquirir grandes territorios, como ocurre actualmente con el Levy o ahora no me sale Epstein, el dueño de IRSA. O el muchacho Till que vino ahora, que se compró una linda casita. Está totalmente calzada esta ley con el super RIGI, ni siquiera con el RIGI, con el super RIGI, con la posibilidad de comprar grandes propiedades de tierra, sobre todo en el sur argentino, para llevar adelante el proceso de instalación de centros de datos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial, utilizando grandes cantidades de agua. Porque es eso, apropiarse de la tierra y del agua, ¿no? Es fundamentalmente el super RIGI el que está puesto sobre este tipo de leyes. Y lo que viene a hacer es a perjudicar a la población. Por eso convocamos a marchar este jueves 6 de agosto al Congreso de la Nación, a movilizarse. Yo creo que tiene que ser una movilización como fueron las marchas por las universidades, una movilización masiva, porque todos estamos interpelados por esta ley y viene a perjudicar a toda la población argentina. Magalí, muchísimas gracias por estar con nosotros y además por llevar un poco de luz a esta temática que circunda el tema de la ley de tierras y que de la que la no ley de inviolabilidad de la propiedad me gusta decir la ley de extranjerización de tierras, justamente lo de la extraordinaria descripción que hace Magalí demuestra que es algo más que el tema tierras. Es la tierra, es el agua, es la desprotección de los es una autorización del Ejecutivo para que viole la soberanía argentina. Y para que viole la propiedad privada también, porque el alquiler, mientras, como te ceden el uso y goce de una vivienda, mientras esa es tu vivienda, vos tenés derecho a la privacidad y a la intimidad en ese lugar. Entonces también es un avance contra la propiedad privada de quien alquila. Exactamente, de quien alquila, que tiene... Lo pueden bajar de un saque. Lo pueden sacar en 3 días, sí. Sí. Bueno, dicho todo esto, me gustaría saber cómo resultó nuestra encuesta. ¿Está muy empatada? ¿Qué pasa? No, hay un resultado contundente. Un 87% dijo que no está de acuerdo con la ley de extranjerización porque hay que defender la soberanía. Y apenas un 13% dijo que cuando volvamos los vamos a expropiar y un 0% nadie cree que no quedó claro quiénes son los que hay que levantar ese porcentaje porque si no nos empujan. Bueno, agradecerle a Leo al azar, porque bueno, Jesús, Carlos, Isabel, Graciela, bueno, y a todos, en nombre de ellos, a todos los que estuvieron participando, comentando y viendo este programa. Bueno, y le agradecemos a Magalí por haber estado en este programa de Agenda Propia. Nos vamos a encontrar seguramente en las calles el jueves, el viernes, en las 2 convocatorias masivas que le quedan esta semana después de la jornada de paro de ayer, donde parece que la respuesta social se está haciendo cada vez más frecuente y más masiva. Esperamos que así sea y que se pueda detener la votación afirmativa de este proyecto de ley que, como explicaba Magalí, nos va a perjudicar a todos. Muchas gracias, Magalí, Cachorro, Claudio, Manuel, por estar aquí. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche,
siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha un ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido, jamás será vencido. Pueblo unido, jamás será vencido. Un pueblo unido.